Ok, buenas tardes a todos. Comenzamos la sexta jornada de nuestros ciclos de seminarios online o webinars de física de la materia condensada y estadística que estamos organizando como grupo del mismo nombre de la Universidad de la Frontera. En esta ocasión, para mí en particular es un placer tener con nosotros al profesor Juan Escrit, de la Universidad de Santiago, y lo digo tan especialmente porque él fue quien me formó durante mi doctorado. Así que para mí es un agrado tenerlo acá y que nos cuente de la física que él ha hecho durante su trayectoria académica. Así que, profesor, adelante con su charla. ¿No se escucha nada? Ahí sí. Ya, muchas gracias, ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Gracias a todos los asistentes, hay varios nombres conocidos y más interesante aún, muchos por conocer. Como les comentaba, siempre es un agrado venir a Temuco, ¿cierto? Aunque sea en forma virtual. Yo soy un enamorado de la zona, me encanta la lluvia, me encantan los verdes, me encantan los volcanes y la gente, ¿ya? Así que siempre que me invitan es un agrado estar acá. Esto fue propuesto en marzo, en abril más o menos, que conversamos sobre la charla y bueno, llegamos a agosto y tenía que definir algún tema. Afortunadamente durante el último tiempo estamos trabajando en muchos temas, por lo tanto me costó mucho definir de qué hablar. Y finalmente decidí en los nanotubos magnéticos porque la idea es más que nada buscar colaboración tanto con los colegas como también con estudiantes que se puedan motivar en estos temas. Y les voy a mostrar entonces resultados de los últimos 14 años, estaba sacando la cuenta. Ya estamos a punto de cumplir 15 años sobre el tema. Bueno, yo dirijo el laboratorio de nanomagnetismo que está en la Universidad de Santiago de Chile. Esto está ubicado dentro del edificio de investigación de la universidad y en particular dentro del centro que es el CEDENA, que es el Centro para Nanociencia y Nanotecnología. Hoy por hoy el grupo es más bien pequeñito. Son tres postdocs, Daniela, Paulina y Eduardo. Daniela y Paulina son química y Eduardo es físico. Y se acaban de incorporar dos estudiantes de pregrado. Eh, Todos los estudiantes se han formado y ahora muchos de ellos son postdocs o académicos a lo largo del país, así que estamos muy contentos por ello. Y la idea es justamente ir renovando. ¿Okay? La charla la he programado de la siguiente forma. Vamos a hacer una pequeña introducción de los nanotubos magnéticos. Vamos a hablar sobre teoría, principalmente diagramas de fase, mecanismos de reversión, interacciones entre los nanotubos e incluso encapsulamiento. Y después vamos a mostrar algunos resultados seleccionados sobre experimentos. ¿Ya? Vamos a mostrar todo muy rápidamente, sin ninguna ecuación de por medio y sin profundizar en ningún tema en específico, porque la idea es buscar justamente colaboraciones. Por lo tanto, si alguien se interesa en algún tópico especial, después me puede hacer todas las consultas y podemos conversar en detalle sobre eso. ¿Por qué surgen los nanotubos magnéticos? Bueno, en general las partículas magnéticas han sido muy estudiadas para los tratamientos, por ejemplo, contra enfermedades. ¿Ya? Hay la técnica de hipertermia, que se basa principalmente en utilizar partículas magnéticas. Estas partículas magnéticas uno las hace bailar con campos magnéticos externos, alternos, y ese baile de las partículas magnéticas lo que produce es un aumento de temperatura local. Ese aumento de temperatura local permite de alguna manera eliminar las células enfermas o cancerígenas, ¿cierto? Y no las células sanas. Está estudiado y demostrado que las células sanas aguantan una temperatura un poco mayor que las células enfermas y por lo tanto si uno es capaz de producir temperatura en forma local, podría utilizarla como un tratamiento. Esto sin ningún fármaco de por medio, simplemente aprovechando el baile de las partículas magnéticas. Y otra técnica es directamente utilizar algún remedio, algún fármaco, encapsularlo, ¿cierto? Y mediante partículas magnéticas, que son en este caso esta, no sé qué color será, café, ¿ya? Guiarlas
mediante campos magnéticos a la posición o donde esté la enfermedad específica. ¿Ya? Como ustedes ven, tenemos acá hipertermia o acá entrega de fármaco, y se ven las partículas magnéticas como pelotitas. ¿Okay? Pero las pelotitas tienen ciertas desventajas. Las pelotitas primero tienen solo una superficie en contacto con el entorno, que es la superficie que tiene exterior. Además tiene solamente un parámetro que uno puede variar, es el radio de la partícula. ¿Ya? Y como son muy pequeñitas, también presentan el efecto de superparamagnetismo. ¿Qué significa eso? Que si su magnetización apunta en una dirección, es tan pequeña la partícula que solo por efecto de la temperatura, esta se da vuelta. ¿Ya? Por lo tanto, si uno quisiera, por ejemplo, almacenar información en esas pelotitas, y que una flecha apunta hacia arriba signifique información como la plata que tú tienes en tu cuenta corriente, tú no quieres pasar de, no sé, $1.000.000 a menos $1.000.000 por efectos térmicos. Por lo tanto, uno debiera aumentar el tamaño de la partícula, generar una cierta anisotropía, que se le llama, de manera que uno le da una cierta estabilidad a la información. Para eso uno puede aumentar mucho la partícula, y entonces esta configuración pasa a ser una configuración con dominios complejos. Por ejemplo, un estadio tipo flower, tipo flor. Las propiedades magnéticas cambian. Si uno nota aquí, está una curva de histéresis, este es el campo externo que uno le aplica a la partícula, y esta es la señal magnética que uno recibe de esa partícula. Y uno ve que esta presenta un comportamiento anisterético, es decir, no presenta un grosor acá. ¿Ya? Para los que saben, ¿cierto? Esto es cursividad igual a 0. Cuando uno tiene dominios más complejos, se ensancha la curva de histéresis, uno puede almacenar cierta información, pero el problema está en que esto es poco reproducible, porque va a depender de una partícula a la otra. De hecho, si uno aumenta mucho el tamaño, ya de un dominio pasamos a múltiples dominios y la situación es aún peor. Pero hay un tamaño crítico, que es el tamaño de los nanotubos, entre 10 y 100 nanómetros aproximadamente, en que uno tiene un solo dominio, es decir, todos los momentos magnéticos de la partícula apuntan en una sola dirección, y sus propiedades magnéticas son bien definidas. Si uno aplica el campo en la dirección que es más largo el tubo, obtiene esta respuesta magnética, una curva de histéresis que nosotros llamamos cuadrada, bien ancha y que te permite almacenar información. ¿Ya? Y si uno lo aplica en forma perpendicular, así, ¿cierto? Entonces estamos hablando del eje duro y la señal magnética es como la que vemos acá. De manera que la geometría es importante, ¿ya? El hecho de que sea alargado es importante. Pero no solamente eso, sino que también hay aplicaciones que no tienen que ver con la biología, tienen que ver, por ejemplo, con almacenamiento de información. Hay un nuevo sistema de memoria magnética propuestos, como son el Racetrack Memory o memorias tipo pista de carrera, que lo que dicen es que lo rojo o lo azul son dominios magnéticos, es decir, regiones de la magnetización que van a apuntar en una o en otra dirección. Por ejemplo, esto sería rojo y esto sería azul. ¿Ya? Y entre medio se forma lo que llamamos una pared de dominio, que es lo que más o menos se observa acá en esta imagen. ¿Ya? Esto se propuso en un principio para cintas, sistemas como este, cuadrado, ¿ya? Pero se ha demostrado en el último tiempo que el utilizar sistemas cilíndricos tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, para mover estas paredes, uno requiere aplicar pulsos de corriente. Estos pulsos de corriente, entre más intenso es, mayor es la velocidad que alcanza la pared, o más rápido se propaga la información, hasta un cierto punto en que se produce una caída, ¿ya? Una caída que se llama caída de Walker. Eso no ocurre en los sistemas cilíndricos, ¿ya? Por lo tanto, uno puede aumentar la corriente y aumenta siempre la velocidad de propagación. Bueno, muchas más aplicaciones ustedes las van a encontrar en este maravilloso capítulo, ¿cierto? Que escribimos junto a extraordinarios colegas como son Eugenio Fogel, Patricio Valga y Dora Albi, ¿ya? Ahí está toda la información sobre los nanotubos magnéticos. ¿Qué les voy a mostrar? Bueno, modelo teórico. Yo voy a hacer un repaso un poco histórico de qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos, ¿ya? Todo esto partió en el año 2006, cuando Eugenio fue a hacer un sabático a Santiago.
Ya ahí nosotros nos conocimos, él venía llegando a Alemania y nos contó que alguien llamado Nils estaba fabricando unos tubitos. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue primero establecer la geometría. Un tubo va a ser un sistema alargado con una longitud L, va a tener un radio externo R, un radio interno A, y definimos el ancho de la pared de W, y introdujimos este parámetro beta, que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Este parámetro beta es simplemente la razón entre el radio interno y el radio externo. Beta igual a 0 es un hilo, beta muy cercano a 1 es un tubo muy delgado. Nada más que eso. Y lo que nosotros hicimos fue algo muy sencillo, simplemente asumimos dos configuraciones, ferromagnética a lo largo del eje, y vórtice, que eran las que se observaban en ese entonces en forma más o menos experimental, se esperaban. Y entonces en función de la longitud, esta es la longitud del tubo, y en función del radio, uno obtenía estos diagramas de fase. De la línea para acá, uno esperaba tener este tipo de configuraciones, y de la línea para allá, uno esperaba tener configuraciones tipo vórtice. Y eso te cambiaba completamente las propiedades magnéticas, ¿ya? De hecho, fuimos un poco más allá, y al año siguiente lo que hicimos fue identificar distintos materiales y considerar sus propiedades intrínsecas, es decir, su anisotropía. Y por lo tanto, estas líneas que nosotros habíamos definido, pues cambiaban en función, ¿cierto?, del material, porque tenían anisotropía diferente, ¿ya? De manera que ahora nosotros podríamos dar pequeñas luces de qué es lo que estaba ocurriendo con los experimentos, que en esta época, por allá por el año 2007, era todo bien misterioso. ¿Okay? Los sistemas que eran bastante, con una configuración ferromagnética paralela al eje, presentaban en general una curva de histéresis más cuadrada, más ancha, y estos sistemas tipo vórtice, entonces presentaban una curva de histéresis un poco más delgada, con menor corsividad. Piensen ustedes que pasaron 10 años para que lográramos terminar un paper que empezamos por allá el 2007. Pasaron 10 años, afortunadamente llegó en ese entonces Alejandro Rivero y Nicolás, quienes completaron este artículo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Fue darse cuenta que en realidad estaba muy bonito lo que habíamos hecho, ¿cierto? Suponía una configuración ferromagnética y una configuración tipo vórtice, pero que en realidad cuando el tubo era suficientemente grueso, aparecía una configuración nueva que se llamaba vórtice con core. Es decir, los espines giraban, efectivamente, igual que en un vórtice, pero en el centro se levantaban, ¿ya? Que es esto rojito que aparece aquí identificado. ¿Ok? Y para ciertas configuraciones, parámetros, aparecía aquí, claramente, ¿ya? Sobre todo para tubos muy gruesos, muy cercano a lo que es un hilo, ¿ya? Muy cercano a lo que es un hilo. De hecho, se obtuvo un diagrama de fase, y aquí se ve claramente la altura partida por el radio al cubo, y este beta tiene que ver con el tamaño del agujero del tubo. Y vemos que esta zona, que es el vórtice con core, solo aparece para tamaños de agujero muy cercano a lo que sería un hilo. Es decir, para paredes gruesas, muy gruesas. ¿Ya? Así que para que ustedes vean que tienen que pasar 10 años y todavía uno sigue obteniendo avances. ¿Ya? Los diagramas de fase fueron investigados en muchas configuraciones. De hecho, hemos investigado sistemas más complejos como sistemas tipo core shell, ¿ya? En este caso, un sistema tipo core shell, es decir, un tubo dentro de otro tubo, permite que uno tenga configuraciones ferromagnéticas y vórtices en la fase interna y en la fase externa. Y uno simplemente con cálculos analíticos, considerando las energías estándar para estos sistemas, como son la energía de intercambio, dipolar o anisotropía, uno obtiene esta suerte de diagramas de fase. Ven ustedes que en estos diagramas de fase hemos establecido aquí el radio externo de la partícula completa, y este DI partido por DE viene a ser una suerte de razón entre los diámetros, ¿ya? DI partido por DE muy cercano a 0, significa que el tubo de afuera es más grueso, mucho más grueso que el de adentro, y al revés, un DI partido por DE muy grande significaría que el tubo interno es muy grande, mucho más ancho que el externo. Como ven, para todos los casos,
es decir, para DI partido por DE menores que 0,6, es decir, para sistemas muy gruesos. De ahí para allá prevalece la fase antiferro, es decir, un tubo apunta así y el otro tubo apunta así, ¿ya? Tan simple como eso. Pero para ciertas condiciones hay configuraciones más complejas, ¿ya? No voy a entrar en más detalle, solamente contarles eso. Ahora, ¿cómo da vuelta un tubo? Es decir, un tubo tiene una magnetización apuntando hacia arriba, por ejemplo, y si uno le aplica un campo, de repente va a tener una magnetización apuntando hacia abajo. ¿Cómo ocurre ese proceso? Bueno, ese proceso de reversión, ¿cierto? Se basa en tener en los dominios y en lo que se llama, o divide dos dominios, que es la pared de dominio, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un dominio que apunta hacia arriba, un dominio que apunta hacia abajo, y entre medio de esta línea es lo que llamamos la pared de dominio. El año 2007 hicimos, yo creo que el paper más importante que tenemos hasta ahora, por el número de citas y por alcance, que es el de modos de reversión. En este artículo, que trabajamos con Pedro, con Sebastián, con Dora, Evi en ese entonces y Eugenio, propusimos 3 modos de reversión de la magnetización. Los tubos podían revertir igual que las partículas pequeñas, es decir, mediante rotación coherente. Todos los espines hacían esto al unísono, ¿ya? Eso es lo que se llama rotación coherente. O podían nuclear en las tapas, ¿cierto?, una pared de dominio, y esa pared de dominio propagarse, ¿ya?, como un sándwich. Ahora, esa pared podía ser de dos tipos diferentes. Podía ser tipo vórtice o podía ser tipo transversal. ¿Ok? Pues hicimos los cálculos analíticos de esto, ¿ya? Y lo comparamos con simulaciones Monte Carlo. Y por ejemplo, para un nanotubo de níquel de 15 nanómetros de radio y una longitud de 500 nanómetros, asumiendo que aquí varía el grosor del tubo, vemos que la pared, ¿ya?, del caso de la pared del tipo transversal es más grande aquí, para este sector es más grande, y después es mayor la pared, el ancho de la pared del tipo vórtice, ¿ya? Y nos damos cuenta que ese tamaño de la pared está relacionado directamente con la energía, es decir, donde la pared es más grande, la energía es más pequeña, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, para esta zona, para betas menores que 0.33, para este caso en particular, el sistema va a preferir revertir mediante una pared tipo transversal. Y para valores de beta mayores, es decir, tubos más delgaditos, el sistema va a revertir mediante paredes tipo vórtice. ¿Ven? Entonces uno aquí obtiene ese puntito que es la transición entre dos modos de reversión. Esto es primera vez que se hacía, es decir, con suerte se pensaba que los tubos revertían de una u otra forma, y acá analíticamente se demuestra que bajo ciertos parámetros geométricos y magnéticos, el sistema prefiere uno u otro camino. Este punto de transición, nosotros lo generalizamos en este diagrama que está acá, para distintos materiales. Ven ustedes ahí los distintos materiales, y obtuvimos el radio crítico. Por ejemplo, para el tubo de níquel, que es la curva negra que está acá, el radio de 15, ahí está el radio de 15, la transición ocurre para beta 0.33. ¿Ven? Y así ustedes pueden predecir el comportamiento de un tubo, cómo va a revertir su magnetización, dependiendo del tipo de material y la geometría que éste tenga. ¿Ok? Al año siguiente, asociamos estos modos de reversión a la coercividad. Dependiendo del mecanismo de reversión de la magnetización de los tubos, uno podía entonces predecir cuánto iba a ser la coercividad del tubo, que la coercividad no era otra cosa que el ancho de la curva de histéresis, de la señal magnética que uno obtenía. Se hicieron un cálculo acá analítico, paredes de dominio, por ejemplo, acá en este caso se consideró un nanotubo de hierro de 50 nanómetros de diámetro, y lo que se variaba era el espesor del tubo. Y uno observa que, igual que en el caso anterior, el ancho de las paredes de dominio, pared tipo vórtice, era más grande en toda esta zona, y después era más grande el tamaño de la pared tipo transversal. Y eso estaba asociado a la energía.
tal como habíamos predicho anteriormente. Pero ahora no solamente estaba asociado a la energía, sino que estaba también asociado, más o menos en forma equivalente, a la coercividad. El valor de la coercividad iba a ser, en este caso, tipo vórtice, perdón, mientras el sistema revertiera mediante una pared tipo vórtice, y acá mediante una pared tipo transversal. Y uno tenía comportamientos tan complejos para la coercividad como esto, un comportamiento no monotónico, sube y después cae. ¿Ya? Y esta zona de transición, para un espesor, lo generalizamos aún más. Es decir, en este diagrama analítico, ¿ya? Uno puede obtener acá, tú me dices el radio de tu tubo, el material del tubo, ¿ya? Y el espesor que tiene el tubo, y yo te puedo decir cómo va a revertir su magnetización. Es así de poderoso este resultado. ¿Ok? Todo lo anterior valía siempre y cuando uno tuviera un tubo y aplicara el campo a lo largo del eje. ¿Ya? Tanto para arriba como para abajo. Pero era interesante entonces investigar qué pasaba si uno aplicaba el campo magnético externo en algún ángulo. ¿Ok? En algún ángulo. Y tratamos de generalizar estas ecuaciones y estos resultados. No sin dificultades, de hecho van a ver ustedes que no fue sencillo esto. Si uno calcula aquí la coercividad en función del ángulo, lo primero que logramos hacer, como primera intuición, fue suponer que el tubo revertía mediante una pared tipo vórtice, o lo que consideramos como curling, y después, de cierto ángulo, el sistema podía revertir mediante una rotación coherente. ¿Ya? Y tuvimos resultados más o menos interesantes en comparación con algunos experimentos, no tan buenos como uno quisiera, pero por último nos valió una portada, ¿ya? De Nanotechnology. Y son escasas las portadas, así que está muy feliz. Consideramos solamente entonces el modo de curling y el modo coherente. Después nos juntamos en ese entonces con Sebastián Allende y logramos potenciar aún más este resultado introduciendo lo que eran los cálculos para una pared tipo transversal con dependencia angular. ¿Ya? De modo que volvíamos al caso original. El tubo podía revertir mediante rotación coherente, mediante la propagación de paredes tipo vórtice, o mediante la propagación de paredes tipo transversales, y uno tenía ecuaciones analíticas para obtener la coercividad en función del ángulo. ¿Ya? Algo muy poderoso. Y pudimos ver acá, por ejemplo, para un radio de 10 nanómetros, un nanotubo de níquel con cierta longitud de 500 nanómetros, y ese parámetro de beta, vemos que en este caso los puntitos son simulaciones de Monte Carlo, ¿ya? Y la curva, la línea recta, es cálculos analíticos. Y vemos que el comportamiento se parece bastante bien, ¿ya? Dentro de lo razonable se parece bastante bien. Y por lo tanto uno puede ver aquí una transición clara, no solamente ahora a partir de los parámetros geométricos y magnéticos, sino que usted puede tener un tubo en que nosotros le habíamos asegurado que revertía de cierta forma, pero ahora simplemente si usted varía el campo externo, va a hacer que revierta de otra forma. Por lo tanto tiene otro grado de control ahora, no solamente los geométricos y magnéticos, el ángulo. ¿Ok? Y aquí también generalizamos nuestros resultados. Este ángulo de transición que se obtiene aquí va a depender del radio, del beta, y entonces tenemos todas estas situaciones. Por ejemplo, en este caso, para un radio de 25, ahí está, es el punto 2, y para un ángulo de, perdón, un beta de 0,47, que es el que experimental que está ahí, entonces tenemos este puntito. ¿Qué me dice ese puntito? Que para ángulos menores que 60 va a revertir mediante pared tipo vórtice, y para ángulos mayores que eso mediante pared tipo transversal. ¿Ya? Fíjense que todos estos resultados son 2012, 2008, ¿ya? Lo que me gustaría mostrarles ahora es un resultado 2020. ¿Okay? Tenemos una muy bonita colaboración con personas de Argentina, algunas que están acá presentes, ¿cierto? Con Sofía, Diana, Noelia principalmente.
Y entonces empezamos a investigar el tema de las simulaciones micromagnéticas y investigar hilos y tubos. De hecho, me tocó hacer un curso muy cortito allá en Argentina y parte de los resultados, de la experiencia de ir aprendiendo este tipo de sistemas, de repente nosotros sabíamos que cuando uno tiene un tubo y aplica el campo perpendicular, ese es un eje duro, ¿ya? Y como es un eje duro, vamos a tener una rotación coherente o pseudo coherente. Y la curva histéresis va a ser como la que está aquí. Es decir, sin ninguna coercividad, sin ninguna remanencia, comportamiento similar a un superparamagnético, ¿ya? Y la rotación es pseudo coherente. Todos los espines rotan al mismo tiempo, más o menos así, y le ponemos la palabra pseudo porque en realidad las tapas quedan un poquito más ancladas y van atrasadas. Nada más que por eso. Bueno, Diana y Sofía llegaron de repente y me dijeron, ¿saben que hicimos la cosa que nos dijo? Y nos dio de curva histéresis esto de acá. Y entonces yo dije, por supuesto que estaba malo, que tenían que hacerlo de nuevo, etc. No hubo caso. Ese fue el resultado, ¿ya? Y de hecho, ahora lo estamos investigando, dio origen a un nuevo modo de reversión completamente inesperado después de 15 años de haber investigado los nanotubos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Es muy interesante porque aparece una coercividad para 90 grados. El mecanismo es el siguiente. Uno tiene todos los espines apuntando en la dirección de eje duro, aplica un campo en el sentido contrario, y aparece aquí una U y acá una A. ¿Ya? Bueno, eso es lo que vi yo. Sofía y Diana vieron dos olas, y por supuesto de ahí surgió el nombre de Wave Reversal Mode, ¿ya? Modo de reversión tipo ola. ¿Okay? Esas olas de alguna manera se propagan y me generan que los momentos magnéticos se terminan alineando a lo largo del eje fácil del tubo. Y una vez que alcanzan el eje fácil del tubo, a partir de ese momento continúa con una rotación pseudo coherente, ¿ya? Pero este proceso de pasar del eje de magnetización en el eje duro a magnetización en el eje fácil a través de la propagación de estas olas es lo que da origen a este nuevo modo de reversión y es lo que produce que la curva de histéresis exhiba una coercividad, ¿ya? Muy especial para 90 grados. ¿Okay? De hecho, si uno analiza aquí la dependencia angular, por ejemplo, de la coercividad en función del ángulo, tiene el comportamiento más o menos que conocíamos, ¿cierto? Tipo vórtice, después transversal, y para 90 grados aproximadamente en rotación coherente. Pero para cuando el tubo tiene un diámetro muy grande, de 100 nanómetros, la coercividad no cae a cero. Queda con una coercividad aquí no despreciable, y es por la aparición de este modo de reversión tipo onda, ¿ya? De hecho, este paper está ahora en referato. Lo importante que quiero mostrarles acá es que nosotros tratamos de asociar, detectar este modo a partir de la coercividad o de la remanencia, y ustedes pueden ver aquí que en función del diámetro, la coercividad sube y cae varias veces, tiene un comportamiento completamente caótico, por lo tanto muy mal predictor. Lo mismo con la remanencia, muy mal predictor, y lo que nos quedamos simplemente con el área bajo la curva. Es decir, cuando el área es cero, obviamente rotación pseudocoherente, cuando el área es distinto a cero, claramente estamos en presencia del modo wave, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hemos hecho con los tubos? Hemos hecho interacciones, somos capaces de ver cómo se atraen entre ellos. En este caso, en forma analítica, somos capaces de calcular el potencial que genera el tubo en el espacio, el campo magnetostático que genera en el espacio, y a partir de ahí investigar su interacción. En este gráfico, por ejemplo, se observa simplemente dos tubos uno al lado del otro, y vamos viendo cómo se interactúan a medida que se separan. ¿Okay? Cuando este parámetro es 1, son dos tubos pegados, ¿ya? En este caso, entonces, como son dos tubos pegados, la interacción va a ser muy intensa para hilos y muy débil para tubos. Y a medida que yo los voy separando, la energía de interacción va disminuyendo. Pero también investigamos no solamente en el caso así uno al lado del otro, sino que también que podían desplazarse, ¿ya? En el eje vertical. Y ahí aparece un efecto interesante,
Porque cuando dos tubos están uno al lado del otro, prefieren estar en una configuración antiparalela. ¿Ok? Uno apuntar hacia arriba y el otro hacia abajo. Pero lo que nosotros observamos es que a medida que estos se empiezan a separar en forma vertical, así, este se da vuelta. ¿Ok? Y por lo tanto hay una distancia crítica o un ángulo, como ustedes quieran llamarlo, en que la energía de interacción es cero y el sistema le da lo mismo estar así o así. ¿Ya? Eso lo hicimos para tubos que son iguales y también lo hicimos para tubos que son completamente distintos. Es decir, nosotros tenemos expresiones analíticas para la interacción entre dos tubos con todos sus parámetros arbitrarios. ¿Ya? Y esto dio origen, por ejemplo, a empezar a trabajar el tema de encapsulamiento. ¿Qué pasaba si uno tiene un tubo, por ejemplo, y calcula la energía de interacción con respecto a un hilo muy pequeñito, que cabe dentro, en principio, que cabe dentro de ese tubo? Lo que uno observa es que si los dos apuntan en la misma dirección, el hilo efectivamente se siente atraído por el tubo y se acerca hasta que se pone en el borde, ¿ya? Que es ahí donde uno tiene la menor energía, que se alineen, ¿ya? Esto explica muchos experimentos, y de hecho uno que usó un alumno hace tiempo, Marco Sandón, que es de qué pasa cuando los hilos flotan y simplemente se atraen por interacción magnetostática. Bueno, forman cadenas, ¿ya? Nada nuevo. En este caso el hilo podría haber ingresado, pero ya la energía empieza a aumentar considerablemente. ¿Ok? De hecho uno puede aquí investigar incluso la fuerza, y hay una fuerza de repulsión. El tubo, le gusta la partícula atraerse al tubo, pero no le gusta ingresar. Un cálculo reciente, no solamente hemos calculado la energía de interacción del sistema ferromagnético, sino que también del proceso de reversión de la magnetización. Por ejemplo, aquí Alejandro Rivero hizo algo muy bonito, que es suponer que el sistema está revirtiendo mediante una pared tipo vórtice, y eso genera entonces en el espacio todo un potencial y un campo magnetostático que perturba a cualquier partícula magnética que esté en su vecindad. En particular, se hizo el cálculo para dos tubos que revierten mediante este tipo de paredes, y se llegó a la conclusión, entre muchas otras, de que los tubos, cuando su pared está en las tapas, aumentan su tamaño, las paredes, disminuyendo su energía de interacción. ¿Ya? Ok, bueno, vamos a saltar esto porque mucho. Resultados experimentales. Los nanotubos se pueden fabricar principalmente de dos formas. ¿Ya? De dos formas. Uno mediante electrodeposición y el otro deposición de capas atómicas. ¿Ya? En electrodeposición, en el listado de participantes acá hay muchos que tienen experiencia, y en deposición de capas atómicas afortunadamente algo hemos aprendido el último tiempo. Electrodeposición es suponer que uno tiene una membrana de alúmina porosa, como la que muchos de ustedes pueden fabricar, ¿ya? Y siempre en general uno recubre abajo con sputtering, hace una capa de oro, que es la que te sirve para generar los nanohilos. De alguna manera llenar estos poros como si fueran vasitos, van a buscar el oro. Lo que hicieron en este caso, principalmente Mariana, que es alguien con quien colaboramos en Portugal, era alumna de Manuel Vázquez en España, pero ahora está en Portugal, es que ella hizo este depósito de sputtering muy delgado, de manera que no llegaba a recubrir completamente el poro, ¿ya? Así que cuando uno trataba de fabricar hilos, se generaba, solamente se recubrían las paredes, ¿ya? Y se lograban obtener este tipo de estructura, donde ustedes pueden ver aquí los nanotubos, ¿ya? Son nanotubos de níquel con un radio de 30 nanómetros y un espesor aproximado de 12 nanómetros. Y ahí mediante TEM se puede ver que tienen forma de tubo. Por supuesto no son todos los homogéneos que uno quisiera, pero los que saben de este tema saben que es un lujo lograr una imagen como esa, ¿ya? Se pueden medir las propiedades magnéticas en función del ángulo de estos tubos, considerando un arreglo, por supuesto. Y de hecho se hizo la comparación de estos sistemas para distintos diámetros y comparándolo con nanohilos. ¿Cuán diferente es un tubo de un hilo? Bueno, aquí ven ustedes diagramas tipo fork. Estos son nanohilos, los de arriba. Estos son nanotubos, los que están abajo. Y estos son distintos diámetros.
40 nanómetros, 50, 65. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno puede visualizar en un diagrama como este? Hay toda una teoría detrás, ¿ya? A grosso modo yo les puedo simplificar lo siguiente. Este eje, que lo vamos a llamar simplemente de cursividad, me dice cuán diferentes son los tubos que forman el arreglo, o los nanohilos del arreglo. Cuántas cursividades diferentes yo tengo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que uno observa? Que cuando los sistemas son más pequeñitos, 40 nanómetros, vemos una mayor distribución acá. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, son más diferentes los hilos o los tubos, porque el diámetro son más pequeños. Y cuando son más grandes, uno tiene más precisión a la hora de poder fabricarlos, que todos se parezcan entre ellos. ¿Ya? Eso así a grosso modo. Y este eje, que uno lo puede llamar asociar con el campo de interacción, me dice cuán interactuantes son las partículas. ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que a medida que los hilos aumentan su diámetro, tienen mayor interacción porque obviamente tienen más material magnético. ¿Ya? Y si uno los compara con los tubos, bueno, los tubos son principalmente huecos y por lo tanto tienen muy poquito material, interactúan menos. ¿Ya? Uno puede visualizar aquí de las curvas de histéresis cómo cambian y un análisis concreto de cuál es la diferencia entre un hilo y un tubo. ¿Ya? Y la técnica que a nosotros más nos gusta, que es la de deposición de capa atómica. Yo ya he mostrado las máquinas en muchas charlas, así que no voy a mostrar ninguna máquina aquí. Podemos hacer tubos en Chile. Este es made in Chile. ¿Ven? Estos son nanotubos de níquel. Usamos la membrana de alúmina porosa. Podemos utilizar distintos precursores para generar materiales ferromagnéticos. Podemos obtener níquel, cobalto, óxido de hierro. ¿Ya? La membrana físicamente luce así, completamente blanca. Cuando uno la deposita con óxido de níquel, se torna así, amarillita. Después pasamos por un proceso de reducción térmica en que calentamos bajo una atmósfera de hidrógeno y entonces quitamos el oxígeno y entonces la membrana pasa a ser negra y tiene una señal ya ferromagnética muy intensa. ¿Ya? Si uno ve esta imagen en el microscopio, acá Juan Luis o Alejandro son expertos en hacer esto, ahí se ven los tubitos. ¿Ya? Y después uno puede liberar los tubos de la membrana y obtiene tubos maravillosos como este. Este tubo tiene 100 nanómetros de diámetro aproximadamente, 14 de espesor y 25 micras de largo. ¿Ya? Tubo, ustedes pueden ver cuál es la gracia, que en principio uno podría meter algo dentro, ¿cierto? El material es ferromagnético y podría funcionalizarlo, es decir, que tenga una función diferente la parte interna de la parte externa. ¿Ok? Estos tubos además son policristalinos, es decir, están hechos de un montón de cristalitos muy pequeñitos. Estos cristalitos del orden de los 5 o 6 nanómetros. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que no es un material ferromagnético duro y por lo tanto tiene un comportamiento con una coercividad muy baja, tipo superparamagnético, lo que es muy útil porque si uno lo mete, por ejemplo, dentro del cuerpo humano y estos hilos se atraen entre ellos y se pegan, van a formar un coágulo o un trombo. ¿Ya? En cambio, si tienen una señal magnética baja, no interactúan entre ellos y por lo tanto pueden ser utilizados simplemente como respuesta a campos magnéticos externos. Lo quería mostrar este paper más que nada para decirle, porque ahora no solamente se investigan las propiedades magnéticas de estos sistemas, sino incluso las propiedades físicas. Es decir, ok, generaron los tubos. Si yo lo estiro, lo contraigo, lo doblo, lo tuerzo, etc., ¿cómo cambian sus propiedades físicas e incluso magnéticas? ¿Ya? Entonces, hay mucho campo todavía. Este es 2019. Y bueno, finalmente decir que también hemos fabricado no solamente de un material puro, hoy en día también podemos generar nanotubos de aleaciones, en este caso una aleación hierro-níquel, que es permaloy, y podemos investigar no solamente arreglos de nanotubos con propiedades magnéticas como esta, que es el promedio de todos los tubos con las interacciones que existen entre ellos, sino que también se pueden aislar los tubos, ¿cierto? Y se puede medir la propiedad magnética de un solo tubo, con muy buena voluntad, utilizando equipos que están disponibles en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, estas cursividades, estas curvas de histéresis,
son comparables a los resultados o cálculos analíticos que hemos realizado durante los últimos años. Y además, todo lo que mostramos de material magnético se puede mezclar con nuevos tubos que fabricamos en Chile que tienen que ver con propiedades antimicrobianas, como son los tubos de dióxido de titanio o de óxido de zinc. Todo esto bastante nuevo del año 2019-2020. Así que, como conclusión, estamos en la hora. Las aplicaciones de estos nanotubos pueden ir desde nanoelectrónica hasta biología, pasando por almacenamiento de información, ¿cierto?, hasta administración o tratamiento de medicamentos o tratamiento de enfermedades. En comparación a las nanopartículas común y corriente esféricas, tenemos muchas ventajas, ¿ya? Tenemos un radio interno y un radio externo que pueden ser modificables. La superficie interna y la superficie externa pueden ser modificables. Además, mejorando las técnicas de síntesis últimamente, se pueden hacer sistemas más complejos, que no lo mostré aquí por una cosa de tiempo, pero se pueden fabricar sistemas core shell, ¿ya? Es decir, un tubo dentro de otro tubo dentro de otro tubo. Esas capas o fases pueden ser de distintos materiales. Algunas pueden ser de hierro, por ejemplo, otras pueden ser de dióxido de titanio, antimicrobiana, etc. Por lo tanto, hay mucho todavía por investigar en el campo de los nanotubos magnéticos, a pesar de que ya vamos el próximo año a cumplir 15 años en este tema, ¿ya? Bueno, agradecimiento al financiamiento de los últimos tiempos y principalmente a toda la extensa red de amigos que uno tiene a lo largo del mundo, que uno extraña en estos momentos de pandemia no poder visitarlos, ¿cierto? Y que han contribuido de una u otra forma un granito de arena a cada uno de estos resultados que les he demostrado. Así que, bueno, eso. Muchas gracias a todos. Y cualquier duda, consulta o que se entusiasme con alguno de estos temas, todos son bienvenidos. Muy bien. Le damos las gracias al profesor Juan Schick por la charla. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Aló. A ver, a ver, dame un segundo. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Guido. Hola. Hola, profesor Juan. Muchas gracias por su presentación. Estaba muy, muy interesante. Yo le quiero hacer una pregunta que me ha estado surgiendo este último tiempo, porque me estoy dedicando a lo que son las simulaciones micromagnéticas y voy a aprovechar de hacer una preguntita, aprovechando la charla. Cuando uno realiza curvas de histéresis, ¿no es cierto? Generalmente lo que uno busca es que por cada uno de los pasos de campo va minimizando la energía y va llegando a una configuración de equilibrio, ¿no es cierto? En la cual uno va reconstruyendo paso por paso de campo la curva de histéresis, ¿no es cierto? Pero yo he visto ahora último que hay diferentes formas de llegar a esa minimización de la energía. Algunos son con algoritmos de minimización de la energía de cualquier, ya sea con deceso del gradiente, ¿no es cierto? O también puede llegar a esa configuración de mínima energía dejando evolucionar la ecuación de LG, ¿no es cierto?, en el tiempo. Yo tengo una duda en ese punto. ¿Cuál de los dos métodos creo que usted es mejor? Yo sé que este tema no lo presentó en su charla, me colgué un poquito, pero quería aprovechar de hacer esa consulta. ¿Cuál de los dos métodos cree que usted es mejor para llegar a ese mínimo de energía? Si es con algún algoritmo de minimización o es dejando evolucionar la ecuación en el tiempo, ya sea modificando el damping, ¿no es cierto?, haciéndolo bastante grande para que éste llegue rápidamente a dicha configuración. ¿Cuál es? Gracias. Bueno, muy buena pregunta, Guido, y muchas gracias también por colaborar, ¿no? Hemos hecho un par de artículos por lo menos juntos y tuvimos algún tiempo de visita en el laboratorio. El tema de las simulaciones es un mundo, así como los experimentos y así como los cálculos analíticos, ¿ya? En el tema en particular, el punto que tú mencionas, ¿cierto? Efectivamente hay dos formas de realizar simulaciones, uno a través de los MinDriver, que es el sistema de minimización, que principalmente nosotros lo utilizamos cuando queremos obtener configuraciones de mínima energía, es decir, colocamos alguna geometría particular, un DOTS, un tubo o lo que sea, y aplicamos MinDriver a partir de configuraciones iniciales, que son como las semillas, y vemos a qué relaja, ¿ya? En ese caso utilizamos principalmente el MinDriver.
Pero cuando utilizamos simulaciones, curvas de histéresis, utilizamos simplemente la ecuación dinámica y la dependiente del tiempo. ¿Ya? Mm, ya, Esta es nuestra experiencia con respecto a eso. ¿Ya? ya. Y eso es lo que te puedo contar. Vale. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. En todo caso, Guido, tú siempre eres bienvenido en la USAT, así que Sí. cuando yo mismo pueda entrar, tú también vas a ser muy bienvenido. Perfecto, ahí le vamos a dar una pequeña visita o una larga, quién sabe lo que pueda Exactamente. deparar el futuro. Muchas gracias, profesor. ¿No? Eugenio tiene la mano levantada. Gracias. Excelente charla, Juan, a la altura de las tuyas. La Eugenio, tú escuché. sabes algo de los tubos, ¿cierto? Bueno, y hiciste historia para incluir en nuestros primeros pasos por ese tema. Tengo dos preguntas, Nicolás, para que no me quites la palabra después de la primera. ¿Ya? Oye, recuerdo que me lo mostraste en tu oficina cuando se podía visitar. Tenías muy fresquitos los resultados con tus colaboradoras argentinas y en ese momento no capté, ahora lo vengo a captar mejor, este asunto de las ondas, del modo onda. No sé si es posible, si puedes proyectar de nuevo esa transparencia, ¿es posible? Sí, por supuesto. Eh, para que se entienda mejor lo que quiero plantear. Allí en eso se presentaba ese modo que él decía que podía ser para arriba una U, para abajo una A, por la orientación de los momentos magnéticos. Aquí. Entonces, ahí está, ahí abajo está. Bueno, entonces esa que está ahí donde dice T2, ¿verdad? Entonces, si uno lo mira, eso por la derecha, arriba, van bajando las flechitas verdes, vuelven y por la izquierda suben. Es decir, a una misma altura yo tengo flechas enfrentadas y eso significa un antiferromagneto de cierta forma. Y la curva de histéresis, que no sé dónde quedó asociada a esta, no sé si está antes o después, ahí está la curva de histéresis a la derecha. Esa curva de histéresis es típica de un antiferromagneto, Juan. Entonces, yo creo que como concepto se podría asociar esto a una suerte de partición antiferromagnética, como una suerte de dominios que los tienes arriba y abajo. Entonces, y eso contribuye a dar esa curva de histéresis con estrangulamiento y en porciones que tú tienes ahí. Es típica esa curva de un antiferromagneto, ¿no? Probablemente vas a mirar los manuales y van a encontrar que esas curvas son así. Entonces, yo al ver la orientación de los momentos magnéticos ahí abajo, veo que hay una suerte de super antiferromagnetismo, por ponerle cualquier nombre. Eso es un comentario. No sé si tú Súper quieres comentar interesante, algo. Eugenio. Ya, entonces la otra sí que es pregunta, este era un comentario, es cuando presentas el MOOC en el single tube, en el tubo sencillo, es una curva de MOOC que tiene mucho ruido. Entonces yo te quería preguntar, fue rápido eso al final, no sé si la puedes avanzar, donde está el tubo sencillo con el MOOC. Ahí está. Ya. Entonces, la de arriba son varios tubos, eso no me Es un quedó claro. arreglo. Es O un sea, un arreglo. Y arreglo. abajo es un tubo simple. Entonces, El arreglo de esta. Y este es un tubito. entonces ese ruido que vemos abajo es porque es uno solo. Y cuando yo tengo el arreglo y tengo varios, ese ruido como que se promedia y se suaviza, algo así. Sí, no solamente eso, muy bueno, eso me permite explicar. El nanomount tiene un cierto tamaño su spot, el láser, ¿ya? En general son del orden de 2 micras. Y obviamente el tubo es mucho menor que eso, por lo tanto cuando uno está haciendo la medición no solamente mide el tubo, sino que mide como toda la vecindad. Entonces el ruido asociado a eso es muy alto. ¿Ok? Siempre en una medición de nanomount tú vas a tener una curva de histéresis con mucho ruido,
Pero en este caso, no, obviamente no es solamente ruido, porque se presenta una cursividad, ¿ya? Pero no es que se suavice por el hecho de ser un promedio, sino que piensa tú que esta curva de histéresis que está aquí es el promedio de 100 mediciones de curva de histéresis de ese tubo. Ah, ya, Ya ya, está ya. promediado, Ok, ya. Me queda ¿ya? más claro con esa explicación. Es Gracias. simplemente que dónde le estás pegando el tubo. En la práctica no Claro, le estás pegando aquí, le estás pegando como aquí, así. claro. Entiendo, claro. Esa explicación es bastante interesante. O sea, tu, digamos, la mancha de tu excitación es muy, muy grande. Sí. Ya, me quedo Y tranquilo respecto y a lo, y respecto a lo que tú muestras del modo onda, eh, bueno, es un tema súper vigente. Como tú ves, tenemos un paper 2020 y estamos ya peleando otro, y hay mucho por investigar ahí y estamos todos aprendiendo. Los referees obviamente ven la curva de histéresis y ven claramente que se parece mucho a las curvas de reversión de los vórtices. Y efectivamente se parece mucho a la curva de histéresis de reversión de los vórtices, pero el comportamiento es otro, completamente es que, diferente. es que se va a parecer porque es parecido a lo que yo te decía de antiferromagnetismo, que en el Sí. mismo sistema tienes momentos magnéticos yendo en un sentido y en otro. Es eso lo que está pasando, que el campo externo tiene que ordenar a los que están a favor y a los que están en contra. Y ahí se produce ese... Pero es para conversarlo largo. Gracias, Sí. gracias, Juan. Ok. ¿Más preguntas? ¿Tenemos tiempo? Ok, si no hay más preguntas, entonces le damos las gracias al... Ah, ahí Johans tiene una pregunta. Eh, Hola Juan. Hola Johan, ¿cómo estás? Bien, saludos desde Colombia. Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, un saludo también a Eugenio, que hacía rato no lo veía. Lo bueno verte por estos lados. Po. Recuerdo haber compartido con todos allá también en la Universidad de la Frontera alguna vez en Temuco. Juan, una Bienvenido, pregunta. Johans. Un placer volverte a ver. Claro que sí. Una pregunta, Juan. En un ciclo de histéresis, los puntos que conforman el ciclo en el diagrama MH son puntos que realmente no son puntos de equilibrio termodinámico en el sentido estricto. Es decir, las curvas de histéresis sí son isotermas y hay equilibrio térmico, pero no hay un equilibrio mecánico. Y la razón por la que no hay un equilibrio mecánico se evidencia justamente en la irreversibilidad del ciclo, ¿cierto? La rama en un sentido no es igual a la rama en el otro No. sentido. Entonces me pregunto, ¿cómo en las simulaciones micromagnéticas, cómo manejas el tiempo en los time driver, en los controladores, no en el mean driver, sino en el time driver? ¿Cómo controlas el tiempo? ¿Qué tiempo le pones a las simulaciones micromagnéticas? ¿Y qué tanto va a depender el resultado final de los tiempos en los que tú dejes evolucionar el sistema en cada uno de esos puntos que realmente son puntos metastables? Sí. Estaba pensando en el tiempo de las simulaciones. En general nosotros calculamos ahí el torque. Va a depender de cada caso, pero no veo el tiempo que le dejamos en cada punto. No. Tendría que mirar eso. No sé exactamente cuál es la pregunta que está haciendo. Porque nosotros lo que hacemos es dejar que relaje el sistema entre cada paso, buscando que el torque sea lo más cercano a cero. Ok, vale. Entonces no asociamos a un tiempo. Eso puede tardar lo que tarde nomás. Ahora, obviamente no le ponemos cero porque va a ser infinito, pero entonces hay un grado ahí de compromiso entre lo que es la precisión y lo que es la calidad de la medición. Pero en general después las curvas de Hestéresis, afortunadamente muchas de ellas nosotros las comparamos con resultados experimentales. Y que esa de alguna manera la base de esto. ¿Qué tan crítico puede ser ese parámetro? O sea, si dejo evolucionar la ecuación LLG muy poco tiempo, ¿qué va a pasar allí?
Pero eso es como ponerle un amortiguamiento muy grande, pues, ¿no? ¿A eso te refieres? No, digamos que para un alfa fijo, digamos que 0.5, si tú dejas evolucionar la ecuación LLG muy poco tiempo, ¿qué va a pasar por ejemplo, con el campo coercitivo? ¿Puedo intervenir? Sí, Porque me parece que estoy entendiendo la pregunta de Johans. Bueno, lo que pasa es que de hecho esto se ha hecho en las simulaciones. Si tú tomas poco tiempo, Johans, vas a calcular un campo coercitivo menor. Es eso. En la medida en que tus simulaciones van teniendo más oportunidad de llegar al equilibrio, va cambiando el campo coercitivo de cierta forma, pero cambia rápido. Es decir, la verdad es que si uno quiere comparar con resultados experimentales donde generalmente hay 2 cifras significativas, a lo sumo 3, las simulaciones de este tipo son suficientemente buenas en general. Es la visión que yo es lo que yo he visto al menos. Vale. Juan, muchísimas gracias. gracias, Felicitaciones Johan. por tu Vamos a charla, conversarlo después con calma. por Muchas todo gracias, ese Eugenio, panorama también. tan amplio de todo ese trabajo que has hecho. En tu charla nos estuvieron acompañando también 4 estudiantes míos desde Colombia. Entonces tuviste una buena audiencia de estas latitudes. Un abrazo. Estupendo. Felicitaciones. A ver si nos vemos una vez que termine todo esto, la pandemia. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Sí, bueno, yo también quería aportar algo respecto a la pregunta que hizo Johans. UNF tiene algunos parámetros como de UNF, bueno, digo UNF porque en UNF Juan hace la mayoría de las simulaciones y porque yo participo en varias de ellas. Y UNF tiene algunos parámetros que son estándar y que dan cuenta de la convergencia para cada uno de los puntos de los ciclos histéresis. Por ejemplo, uno de los parámetros de convergencia dice relación con el ángulo entre el campo externo y cada uno de los espines del sistema como función del tiempo. Entonces, ese parámetro UNF lo tiene fijo en 0.01. Es decir, una vez que el spin precesa alrededor del campo externo y pasa por debajo de este umbral de 0.01 radian por segundo, entonces el sistema acepta esa configuración como de energía estable y luego pasa al siguiente paso, ¿sí? Esos parámetros igual se pueden cambiar en UNF, de tal manera de hacer las cosas tan minuciosas como uno quisiera. Pero eventualmente uno igual compara con experimentos y se da cuenta que para cierto espectro de parámetros estas cosas funcionan bien en relación a los experimentos como mencionaba Juan. Así que, bueno, ese es un comentario que quería hacer al respecto. No sé si alguien tiene más dudas, más consultas. Bueno, si no, entonces le damos las gracias nuevamente al profesor Juan. Bueno, Aprovechamos también de dejarlos invitados para en 2 semanas más tenemos el próximo seminario, que en esta ocasión es internacional. El profesor Faustino Aguilera de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos va a dar una charla. Así que todos van a estar cordialmente invitados. Vamos a hacer la difusión correspondiente. Así que de nuevo, muchas gracias al charlista, profesor, y gracias a los asistentes. muy bien. Chao, muchas Chao, gracias. chao, que Chao. estén muy bien. Cuídense. Gracias. Chao. Chao. Chao, Juan. Gracias por la charla. Muy buena. Muchas gracias.